Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar. Quiero que me acompañes ahí con el himno 98, ahí con tu himnario bautista. Acompáñame, vamos a cantar el himno. Acercarnos a Él y cantarle. Gracias, Dios, porque nos permite acercarnos con sus himnos y deleitarnos en la palabra de Dios. Gracias, hermano, hermana, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a este 5 de junio del 2024. Hoy quiero compartir contigo el tema: ¿cómo saber si tienes sabiduría? Es muy importante, hermano, que la palabra de Dios nos llene del conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene tanta misericordia por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Pero quiero que me acompañes ahí al libro de Proverbios capítulo 9. Acompáñame ahí con el tema Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 9. ¿Lo tenemos? 9 del 1 al 10. Quiero que me acompañes ahí al libro de Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 10. Vamos a pedirle a Dios para que Él pueda dirigir este estudio. Y te doy la bienvenida, hermano, hermana, amigo, familiar. Si te has conectado a la plataforma digital, qué gran bendición que estemos ahorita
compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que es el tiempo de oración, el cual pues nos fortalecemos en el Señor para que podamos deleitarnos. Pero como te decía, hoy quiero pedirte, antes de que iniciemos nuestra predicación, quisiera en ese tiempo de oración, si tienes un bolígrafo o un papel ahí, para que puedas apuntar y oremos por Silvia García Sánchez, hermano, porque ha salido de una operación y se siente todavía, está en restablecimiento, y me pide que oremos para que ella pueda restablecer su cuerpo, su alma y su espíritu. Y también pedirte muy en especial, hermano, hermana, por Rafael Macedo, para que Dios pueda limpiar sus riñones y que pueda el Señor llevar a cabo el plan que tiene para con él. Asimismo, hermano, pedirte por Jorge Martínez, para que él pueda ser restablecido de la enfermedad que acosa. Él tiene ya 2 años, está en cama, el cual pues Dios quiere que nosotros oremos para que sea la bendición de nuestro Dios y pueda mandarle su alivio. Y asimismo, hermanos, pedirte para que podamos orar por la familia Saldaña, para que sus hijos regresen al camino, al redil, y que les dé un avivamiento para que dejen esa enfermedad que tienen del alcoholismo y que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Así que, hermano, te pido también que ores por mi matrimonio, por el templo, por la iglesia, para que Dios abra puertas y podamos llevar con denuedo el misterio del Evangelio, y que podamos llevar a cabo ese evangelismo que Dios nos ha permitido, de compartir el mensaje. Vamos, quiero que me acompañes a orar para que Dios pueda dirigir este estudio, este tiempo de oración, y que podamos orar también por nosotros mismos para que podamos deleitarnos. Vamos a pedirle a Dios para que Él pueda dirigir este estudio y que podamos crecer. Hermano, hermana, si te has conectado, te doy la bienvenida a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que pueda Él dirigir el estudio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios y pedirle en esta tarde: Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante usted para pedirle humildemente en este tiempo de oración, para que podamos deleitarnos en su santo nombre. Te pido humildemente, Señor, por mis hermanos que están enfermos, para que tú, Señor, puedas restablecer su cuerpo, su alma y su espíritu. Y que tú, Señor, obres en este templo, en esta iglesia, que tú, Señor, nos des un avivamiento, que derrames al Espíritu de Dios, y que podamos fortalecernos en tu santo nombre. Pues heme aquí, Señor, te escuchamos. ¿Qué tiene usted preparado en esta tarde? Pidiéndole humildemente que nos llene de sabiduría, conocimiento e inteligencia. Señor Padre Celestial, sabemos que es usted un Dios soberano, un Dios de amor, en el cual venimos ante usted para suplicarle y pedirle humildemente que obre en este templo, en esta iglesia, y que derrame el Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos en su santo nombre. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos bendigas y nos guardes. También te pido humildemente que quites a este varón y que tú, Señor, nos hables, nos llenes del fruto del Espíritu de Dios y que se haga tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, quiero que me acompañes ahí al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1 al 10. Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. envió sus criadas,
sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, y enseña al justo y aumentará su poder. Juntos el 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén, Señor. Gracias a Dios por esta bendición que nos da, de que te decía el tema de hoy, cómo saber si tienes sabiduría. Hoy vamos a hablar de la sabiduría que Dios nos da para que podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios. Pero quiero darte una introducción acerca de lo que es la sabiduría. ¿Qué quiere decir la palabra de sabiduría, hermanos? Pues es revelada por el Señor para beneficio físico y espiritual de sus hijos. La sabiduría significa el grado más alto del conocimiento o conducta prudente en la vida. Un conocimiento comprensivo que se pone en práctica. La sabiduría, hermanos, se juzga con cada pensamiento o acción con un mismo patrón. ¿Y cuál es ese? El ser sabio, hermanos. La sabiduría, hermanos, es por sobre todo una práctica y muy realista. Él alcanzará de una forma el plan correcto para llegar a los resultados deseados. La sabiduría, hermano, nos enseña cómo vivir y combinar el entendimiento con la disciplina. Hoy quiero decirte que la sabiduría es la herramienta fundamental para vivir y comienza con el temor de Dios y nos lleva a la palabra de Dios, que es Jehová, el creador del cielo, la tierra y el universo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y tu Dios y mi Dios, en el cual quiere que nosotros tengamos esa sabiduría. Así que, hermanos, en la vida nosotros debemos separar lo que es incorrecto con lo correcto. Para poder vivir, hermanos, para poder vivir y comprender lo que Dios tiene para con nosotros. Mucha gente anda en pecaminosidad, hermanos, y no quiere tener dependencia del Dios verdadero, porque su vida es agradable, porque su vida es perfecta, porque el hombre se siente con toda la práctica de ser un realista y de poder alcanzar lo correcto como el resultado de lo deseado. Pero hoy quiero decirte, hermano, cómo se convierte uno en una persona sabia. Pues bien, la palabra de Dios nos lleva, hermano, a que podamos comprender y lo primero que uno debe hacer es saber escuchar, hermanos. Quiero decirte, creo que a veces no tenemos esto en verdad, no sabemos escuchar, sino que queremos nosotros, cuando alguien nos está conversando, queremos nosotros interrumpir la conversación. Pero Dios nos dice que una persona sabia se convierte al Señor escuchando la palabra, escuchando a las personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa sabiduría que está libre y de alcanzar, para que podamos callar
y comenzar a prestar atención. Esa atención que Dios tiene para con nosotros en la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, la Biblia Reina Valera 1960. Pero cualquiera puede llegar, hermanos, a ser sabio. Y nos lo dice en la palabra de Dios, ahí en el libro de Proverbios, nos lleva claramente a que nosotros podamos deleitar. Quiero hablarte de 5 cosas que nos muestra en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios nos habla de lo que es la sabiduría y de que podamos llegar a tener conocimiento y que nosotros podamos convertirnos a una persona sabia, que es lo que Dios quiere para con nosotros. En que tengamos temor de Jehová es aborrecer el mal, hermanos. Y si nosotros aborrecemos el mal, pues realmente estamos haciendo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿qué sucede? A veces el hombre no quiere tener temor de Jehová. ¿Por qué? Porque le quiere echar la mano a Dios. Hoy estamos viendo cómo saber si tenemos sabiduría. Hoy nos habla en el libro de Proverbios, número 1. Hermanos, nos habla acerca de la relación de Dios con lo que es la sabiduría. Acompáñame ahí al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame ahí con tu vista. Y dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Efectivamente, hermanos, antes de que no conocíamos a Cristo, nosotros éramos insensatos. Despreciábamos la sabiduría y la enseñanza. Hoy vemos con tanto amor, con tanto gozo, que lo primero que debemos hacer es escuchar y tener temor. ¿A quién? A Jehová. Es muy importante que nosotros tengamos ese sentido abierto para que nosotros podamos deleitarnos. Acompáñame ahí a Proverbios capítulo 2, versículo 5 al 9. Fíjate lo que nos dice. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda la vereda del juicio y persevera el camino de sus santos. Preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Efectivamente, hermano, aquí nos muestra en el libro de Proverbios la excelencia de la sabiduría. Y Dios quiere exactamente que nosotros tengamos esta sabiduría exhortándonos a la obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad. Ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, 22 al 31. ¿Qué dice? Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Fíjate qué bendición cuando estamos viendo y lo que nos está mostrando Dios, la excelencia, hermano, de la eternidad de la sabiduría. Por eso es muy importante, hermano, que la sabiduría nos está reservando para el ser sabio. Se requiere, hermanos, una disciplina para poder estudiar, buscar con humildad la sabiduría en cada oportunidad que tenemos en el Señor. Es algo que a veces no entendemos, no comprendemos, pero la palabra de Dios es para que es libre, hermano, es para todos, hermanos. ¿Y cómo comienza? Pues prestar atención a ese Dios verdadero en el cual nos está mostrando en la palabra de Dios la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Esta excelencia de la eternidad, de la sabiduría, es muy importante que nosotros nos deleitemos en ellas, pero también nos lleva al punto número 2, nos habla Proverbios acerca del pecado. Ahí acompáñame a Proverbios 15, Proverbios capítulo 15, versículo 8. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y efectivamente, una oración de un impío, ¿qué sucede, hermano? Llega al techo y se regresa. Pero como nos dice la palabra, mas la oración de los rectos es su gozo. Y es un gozo el acercarnos a Dios, el pedirle sabiduría, conocimiento e inteligencia para que en nuestra oración, en este tiempo de oración, salga y llegue a nuestro Señor Jesucristo como un olor fragante, sin ningún estorbo, para que llegue a Él la acomode y la lleve a nuestro Señor Todopoderoso, para que sea contestada en el momento y tiempo y forma del Señor. Ahí acompáñame ahí a Proverbios 16, capítulo 16, versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y efectivamente, hermanos, cuando Dios tiene tanta misericordia por nosotros, nos corrige a cada uno de nuestros pecados. Derrama el Espíritu de Dios para que nosotros entendamos claramente que vamos a irnos fortaleciéndonos de la palabra de Dios. El hombre, al tener al Espíritu de Dios, ¿qué sucede, hermano? Se está apartando del mal. Ya no hace mal. ¿Por qué? Porque tiene temor a Dios. Pero, como te decía, ¿cómo saber si tiene sabiduría? Pues efectivamente, Proverbios nos enseña y nos muestra sobre la vida y la conducta del hombre para que nosotros lleguemos al conocimiento. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y efectivamente, a Dios no le podemos engañar. Él quiere que nosotros tengamos la sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a poner atención en el Dios verdadero. Dios no es juego. Dios es un Dios en el cual nos dice claramente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y efectivamente creemos que nosotros lo que estamos haciendo es correcto, que lo que estamos llevando es lo mejor. Pero escucha bien lo que dice la palabra de Dios: pero Jehová pesa los espíritus. Y es verdad, realmente estamos teniendo ese conocimiento, esa inteligencia, estamos requiriendo al Señor esa disciplina para poder estudiar y para poder buscar con humildad la sabiduría en cada oportunidad que Dios tiene para con nosotros. Hoy le damos gracias al Señor que nos acerca exactamente, de que nos hace ver nuestro pecado. Ahí acompáñame a Proverbios capítulo 20, versículo 9. Fíjate lo que nos dice: ¿quién podrá decir
yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Hoy, hermanos, nos muestra claramente acerca del pecado que mora en nosotros. Por eso, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí vamos, acompáñame al Salmo 51. Vamos ahí al Salmo 51. Fíjate lo que nos dice ahí en el Salmo 51. Quiero que me acompañes ahí en el versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido muy grande para con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de amor, para que nosotros podamos conocer y ver que realmente lo que quieres para con nosotros es porque reconocemos, Padre, que tenemos rebeliones, que mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy vemos exactamente cómo el libro de Proverbios nos muestra claramente que estamos en pecado. Acompáñame ahí a Proverbios 24, ahí a Proverbios 24, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, 24, 11 y 2, y dice la palabra de Dios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderás el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestra realmente, hermanos, que el pecado mora en nosotros. Comprar la verdad, hermanos, y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia es la que Dios tiene para contigo, para que tú puedas llenarte de que eres una persona sabia. Bien, número 3, nos habla acerca de la confianza en Dios, hermanos. Esa confianza que tenemos en Dios, como cuando llegas y le platicas a un amigo y le tienes tanta confianza, así es Dios. Acompáñame ahí a Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 12, fíjate lo que nos dice ahí. Proverbios 3, 5 al 12, y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Hermanos, es la confianza que Dios tiene para con nosotros, y nos está exhortando a que nosotros tengamos esa obediencia en el Señor y podamos tener ese camino que Dios tiene para con nosotros. Es muy importante, hermanos, que, como dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón.
Cuando nosotros confiamos y buscamos a ese Dios todopoderoso de todo corazón y con un corazón ferviente, nos vamos a deleitar porque Él nos está escuchando. Ahí acompáñame a Proverbios 18:10. Fíjate lo que nos dice Proverbios 18:10. Y nos dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Amén, Señor. Es la confianza que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que tengamos esa reacción de que tenemos a un Dios en el cual confiamos en Él. Él nos da todas y cada una de las confianzas para que nosotros nos acerquemos correctamente. Ahí en Proverbios 19:21, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y es efectivamente, cuando tú has recibido a Cristo, cuando tú eres un hijo verdadero, tienes temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengas primero una sabiduría, seas un hombre sabio para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios requiere que tengamos esa disciplina para poder estudiar, buscar con humildad la sabiduría en cada oportunidad que Dios te da para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Número 4, nos habla acerca de la bendición de Dios. Y es muy claro cuando nosotros vamos deleitándonos en el Señor. Ahí acompáñame a Proverbios 10:22. En Proverbios 10:22. ¿Qué nos dice 10:22? Nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, esa bendición que Dios tiene, a veces la confundimos, porque a veces le pedimos cosas que Dios sabe que no las necesitamos. Dios muestra su divino amor para que nosotros seamos sabios y que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice claramente: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de que mis familiares vean esa transformación de lo que usted ha hecho en mi vida, para que ellos puedan ser ganados para Cristo por el testimonio de que tú moras en mí. Gracias, Señor, porque has repartido, Señor, y viene de que tú conoces nuestro corazón. Vienes a mostrarnos el fruto del justo, que es el árbol de la vida que nos has dado en nosotros, para que podamos crecer en su santo nombre. Gracias, Señor, porque nos estás revelando esa bendición que quieres para con nosotros. Ahí acompáñame al versículo 27. Fíjate lo que nos dice ahí en 10:27, y dice claramente la palabra de Dios: el temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán acortados. Versículo 29 nos dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Vamos allí al Proverbios capítulo 15, versículo 16, y dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y efectivamente, gracias, Señor, porque nos estás mostrando, porque tú eres bueno, porque tú nos das el conocimiento de que tengamos un corazón alegre para que hermosee nuestro rostro y podamos deleitarnos. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque nos estás dando un corazón, y el Espíritu que nos estás dando es el Espíritu de Dios, ese amor que has dado para con nosotros. Hermanos, vemos la bendición de Dios que nos muestra en que está dándonos esa sabiduría que es la libertad, hermanos, y que todos la podemos alcanzar.
Solamente ¿qué nos pide el Señor? Requiere primeramente disciplina. Esa disciplina que debemos prepararnos, estar en el Espíritu de Dios para que podamos estudiar conforme a la voluntad y que estemos buscando con humildad la palabra de Dios y que el Señor nos dará esa sabiduría en que podamos deleitarnos a cada momento, porque Él quiere que nosotros, como su pueblo débil, seamos fortalecidos. Cuando estamos débiles es porque estamos más fuertes en el Señor. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y sí, ellos desean todo limpio. Está bien, estoy haciendo lo correcto, pero aquí hay algo bien importante. La palabra de Dios nos dice, pero Jehová pesa los espíritus. Así que, hermano, el peso y la balanza deben ser justas ante Jehová. Eso es lo que está mostrando el Señor, en que podamos nosotros, como hijos de Dios, podamos convertirnos en unas personas sabias. Primeramente, tenerle temor a Dios. Hoy quiero terminar con este tema en el cual en el libro de Proverbios nos acerca, hermanos, para poder alcanzar la sabiduría que quiere Dios para con nosotros. Realmente las palabras son veraces, pero algunas pueden causar daño. Y es muy importante, hermano, que nosotros debemos entender lo que Dios quiere que podamos comprender. Ser sabios no en la propia opinión del hombre, sino simplemente en la opinión del Dios Todopoderoso. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo que nos da, de que podamos deleitarnos en su palabra y que este tiempo de oración el Señor pueda escuchar, que llegue a Él esas amonestaciones, hermanos, de que vamos a morar en el Señor y que seamos sabios en el Señor, no en nuestra propia opinión. El temor de Jehová es enseñanza de la sabiduría, hermano, y la honra procede ¿de dónde? De la humildad que Dios nos ha dado. Hoy quiero darle gracias a Dios por este tiempo de oración que nos da, en que podamos acercarnos. Hermano, hermana, amigo, familiar, si te has conectado a la plataforma digital, hoy que es tiempo de oración, pues esperamos tus peticiones para que podamos doblarle las rodillas y pedirle a Dios por cada una de nuestras necesidades. Hoy te doy gracias porque el Señor nos permitió reunirnos y venir aquí a pedirle a Dios por alguna petición en especial, por alguna petición que tengas en tu corazón. Haznoslas llegar y nosotros aquí doblaremos las rodillas y pidiéndole al Señor en conjunto, la oración se hace más fuerte y llega a nuestro Señor. Hoy te doy gracias y te pido humildemente y te mando un abrazo donde quiera que te encuentres, en el país que te encuentras, si me estás viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, que sea de bendición. Y si esta predicación te ha gustado, hermano, que sea de gran bendición y la puedas compartir a tus amigos, a tus familiares, a tus hermanos. Gracias le damos a Dios y le pedimos que nos bendiga. Amén y amén.